consumidores y consumidoras y usuarios de la Comunidad Valenciana y del resto del Estado ante un problema que ya hemos tratado varias veces desde la Unión de Consumidores y que nos preocupa muchísimo, que es el tema de los gastos de hipoteca y de las cláusulas suelo, pero queríamos seguir pues avanzando un poco y sobre todo conociendo en función de la jurisprudencia y en función también de cómo se está desarrollando pues la ejecución de algunas sentencias que desde luego pues nosotros como organización de consumidores pues estamos preocupados. La jornada de hoy lleva el nombre de la protección del consumidor en sus inversiones en bolsa y problemática de los juzgados especializados en cláusulas abusivas, y contamos pues para la apertura de la jornada una vez más con don Francisco Cantos, el decano del Colegio Notarial de Valencia. Muchas gracias, como no, por cedernos estas magníficas instalaciones que a la Unión de Consumidores siempre pues, nos parece pues, grato la colaboración conjunta entre el Colegio de Notarios y una organización de consumidores. Y que quisiéramos disculpar al director general de Consumo y Comercio, Nacho Costa, que no ha podido estar presente por problemas de agenda, y en su lugar pues ha venido Bernardo Rosell, que es el jefe del Servicio de Inspección de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consellería de Economía Sostenible y un montón de cosas. Y efectivamente. Entonces, nada, pues le voy a pasar la palabra en primer lugar a don Francisco Cantós para que nos dé la bienvenida e insistir en el agradecimiento por estas magníficas instalaciones y por la actividad conjunta que llevamos entre ambas organizaciones. Yo voy a ser, buenas tardes a todos, voy a ser, y además de verdad muy breve, pero sí que quiero corregir yo la intervención anterior. El honor es nuestro, que ustedes estén aquí, pues a nosotros nos produce una gran satisfacción. Nos produce una gran satisfacción además por la categoría de los ponentes, que son de los que cuando estás a su lado no te atreves prácticamente a hablar para no quedar pequeño. Pero el privilegio de ser el anfitrión, pues ese es un privilegio y le permite a uno pues, hacer un ratito breve de abogado del diablo. No tiene más interés que pues, causar un poquito de polémica, pero me lo van a permitir. El derecho del consumo, por lo menos a mí, me produce la sensación de que va a llevarnos a inteligencias nuevas sobre el derecho, porque, es decir, intenta conciliar cosas que para los que tenemos cierta antigüedad nunca habían sido conciliables, no que fueran irreconciliables, pero tenían tendencia a decantarse más por un lado o por otro. Es decir, para la gente que estudió Derecho de mi generación, habían dos grandes tendencias. Una, posiblemente la que más nos gustaba a los que tenían cierta imaginación del derecho, y posiblemente la más bella, que era el derecho que hacían fundamentalmente la judicatura, los jueces, los magistrados, un derecho que se cogía a los principios generales del derecho, al orden público, jurídico, constitucional de cada momento y a la realidad social. Y esto nosotros, la gente de mi generación, lo contraponía a aquel derecho que se ataba al texto de la ley, un texto de construcción fundamentalmente, ¿cómo diría yo?, gubernativa, administrativa, reglamentaria. Un derecho, si se me permite, y no tiene ninguna intención peyorativa, más triste, más gris. Es aquello que decían de López Rodó, que es el hombre más triste, la disciplina más triste del derecho, aunque yo no tuve el placer de conocerlo y tampoco es peyorativo, pero vamos, el derecho administrativo siempre ha parecido un derecho triste. Y ahora nos encontramos en que esas dos cosas que para mucha gente habían sido contradictorias o contrapuestas o poco conciliables, hoy tienden a confluir, y nos encontramos, y yo creo que el derecho del consumo es su exponente mayor, con una elaboración jurídica de los tribunales fundamentalmente basada en criterios en los que todos somos partícipes y consideramos acertados y correctos a nuestro tiempo, y una elaboración que, como evidentemente con todos sus posibles defectos, muy bien construida, y además una reacción frente a esto, en el mismo sentido además de los poderes públicos administrativos, de una regulación tremenda.
que a veces estas regulaciones tan tremendas producen el efecto contraproducente, es decir, producen más inseguridad jurídica que seguridad. Mucho derecho no puede ser un buen derecho. Poco derecho y bien estructurado suele ser mejor derecho. Y entonces nos encontramos con contradicciones. Cosas que hace 50 años eran impensables que fueran conciliables, hoy lo son. Y supongo que la razón de estas jornadas es buscar esa conciliación. Es decir, hace 50 años ese título sería muy difícil de entender. Es decir, el consumidor en el mismo bando que el inversor en bolsa, eso se lo cuenta a mi padre y no se lo cree. Y yo porque estoy delante de ustedes y tengo que hacerme así el moderno, ¿entiende? Pero, ¿y hoy eso es conciliable? ¿O tiene que serlo? Y esa es la labor, supongo, que de las jornadas como esta y de ponentes como los que aquí están, que como comprenderán, no envidio ni lo más mínimo. Muchísimas gracias por estar aquí y creo que mi alegato del diablo ya ha sido suficiente. Gracias. Gracias a ti, Francisco, y le paso la palabra a Bernardo Rosell. Bueno, buenas tardes. Primero, pues eso, trasladarle un saludo de mi director general, Nacho Costa, que no ha podido venir en el último momento. Me lo han dicho a mí esta mañana que tenía que venir a sustituirle, pero para mí es un placer participar en las jornadas de UCE. No es la primera vez que vengo a sustituir al director o como asistente, porque la verdad es que me han interesado para el tema del trabajo. Yo, mi única aportación sería al tema jurídico, porque esto es una jornada eminentemente jurídica. La sentencia de octubre de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, que ha venido a corregir las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a la revocación de unas sanciones que impuso la Junta de Andalucía por unas cláusulas abusivas de Unicaja. Es decir, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que la Administración puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación de los tipos infractores previstos en el texto refundido a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios sin necesidad previa de declaración judicial del orden civil. Esto había sido una situación muy controvertida, puesto que había sentencias tanto a favor de un criterio como de otro. Es decir, que la Administración no podía sancionar la existencia si no había una previa declaración de abusividad judicial, y otras que reconocían que la Administración tenía que hacer una especie de vigilancia del mercado o atender las denuncias que le presentaran los consumidores y tomar medidas. En este sentido, la Comisión Europea sí que de vez en cuando, periódica, 2 o 3 años, pregunta qué tipo de medidas administrativas coercitivas, refiriéndose a las sanciones, han adoptado las autoridades de consumo de los Estados miembros en esta materia. Esto resulta un poco contradictorio con el criterio que se estaba manteniendo, pero es que la Comisión Europea, y aprovechando aquí que hay miembros del Poder Judicial muy cualificados, pues nos pregunta también cuántas acciones han interpuesto los consumidores en el ejercicio de las acciones declarativas de cláusulas abusivas y cuál ha sido el resultado de esas sentencias. Información de la cual desconocemos, que remitimos siempre que se la pidan al Consejo General del Poder Judicial, pero parece que él lleva un año de retraso en las estadísticas y el Reino de España no puede facilitarle la información a la Comisión Europea. Y por último, pues en estas jornadas siempre sale a relucir la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es realmente una especie de segundo legislador en la Unión Europea y en el caso de España bastante cualificado e impertinente muchas veces. La última sentencia importante, que también ha acabado con una polémica y un diferente criterio de jueces y tribunales, ha sido el tema de la venta a pérdidas, al declarar que el artículo 14 de la Ley de Comercio Minorista es incompatible con la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y la venta a pérdidas únicamente va a poder ser prohibida en los casos que suponga competencia desleal. Esto también ha venido a aportar una claridad legislativa por una vía jurisprudencial. Y con eso, pues espero que disfrutemos todos de la jornada. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias también, Bernardo, por vuestro apoyo por parte de la Consellería y en concreto la Dirección General, porque yo creo que es fundamental el trabajo entre la propia Administración y en este caso el tejido asociativo y más un tejido tan importante como el que representa a la ciudadanía en general, como somos las organizaciones de consumidores y usuarios. Y bien, yo suelo hacer una pequeña reflexión en torno a la necesidad, una vez más, de siempre pues asegurar lo que son los derechos de los consumidores y los usuarios. En este caso, muchas veces, pues sobre todo, tanto nuestros asociados como los ciudadanos que vienen a preguntarnos ante cualquier problema respecto al tema de cláusulas suelo, pues siempre, normalmente, le sueles dar la información, pero siempre se queda con la duda de si vale la pena o no. Entonces yo creo el si vale la pena o no tiene que depender de la jurisprudencia a la cual comentaba Francisco, sino a veces también una cuestión de derecho y sobre todo también una cuestión de derechos del consumidor, y yo creo que eso es fundamental. Pero no obstante, para hablar de todos estos problemas, pues os vamos a presentar, en este caso ya mi compañero Francisco, asesor jurídico de nuestra organización, de la Unión de Consumidores, ya os presentará en este caso tanto a Caruana como al juez decano, a Pedro Viguer, que nos van a hablar de determinadas acciones. Y bien, antes de que nada también quisiera agradecer a los colaboradores de esta jornada, porque esta jornada se puede hacer siempre gracias a la ayuda que nos presta, en este caso, Avanzac Abogados y Consultores, y en este caso a la Generalitat Valenciana. Y bien, pues pasamos a la realización de la jornada. Buenas tardes nuevamente a todos, gracias por la asistencia y una vez inaugurada la jornada vamos a entrar a detalle de las dos ponencias que tenemos preparadas para el día de hoy. Evidentemente son de carácter económico y del más amplio interés para los consumidores y usuarios que se ven muchas veces afectados por estas cuestiones que trataremos, tanto inversiones como la hora de resolver esas circunstancias que se producen en la reciente creación de los juzgados especializados en estos temas. Para ello contamos con dos distinguidos ponentes, a los que también tenemos que agradecer nuevamente su asistencia a las jornadas que organizamos desde la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Son habituales colaboradores de la asociación y, evidentemente, con un alto interés en ver que nos puedan ayudar para que el consumidor pueda tener una defensa adecuada y efectiva de sus derechos económicos y sociales. Por un lado, tenemos a don Gonzalo Caruana Fondemora, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, que nos hablará sobre la protección del consumidor en el mercado de la bolsa, análisis jurisprudencial novedosa. Y, por otro lado, también tenemos a don Pedro Viguer Soler, decano juez de los juzgados de Valencia, que tratará en la segunda ponencia de la problemática del modelo de creación de juzgados especializados en cláusulas abusivas impulsado por el Consejo General del Poder Judicial. Si os parece, dejamos el turno de preguntas para cuando acaben las dos ponencias y, en todo caso, os trasladaremos a la dirección de correo electrónico que tenemos vuestra, la ponencia que nos ha facilitado don Pedro Viguer, para que podáis tener también de una forma mucho más la consulta de la ponencia que nos ha planteado. Por todo ello, pues Gonzalo, cuando quieras. Buenas tardes y antes que nada gracias por estar hoy aquí y también gracias por las palabras que ha hecho Francisco. No voy a hacer uso del PowerPoint porque no quiero, porque además es un tema un poco enjundioso y
y si bien es verdad que haya muchas resoluciones, pues tampoco creo que ya a estas alturas tomar una u otra cuando ya son absolutamente conocidas, pues tenga excesivo interés. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la famosa foto del campanillazo, que me imagino, no sé si puedo hacer publicidad o no puedo hacer publicidad, bueno, pues la famosa foto de Rodrigo Rato dándole a la campanilla anunciando la salida a bolsa de Bankia, el terremoto que iba a causar, entre algunas cosas, pues en el campo judicial, porque gracias a ese campanillazo, o desgraciadamente a ese campanillazo, judicialmente se aperturaron una serie de nuevos temas incluso se empezaron a aplicar una serie de normas legales que estaban en el ordenamiento español, pero sin aplicar, porque generalmente pues, se había entendido que jugar a la bolsa era como jugar a la ruleta. Tú ibas a la ruleta, al casino, y pierdes y te vas con pérdidas, y siempre estaba en la mentalidad, ya no solo en la mentalidad cotidiana, sino incluso en la mentalidad de quienes resolvieron los primeros procedimientos de ese tipo de acciones, en que pues, eran acciones abocadas al fracaso, aunque fueran... A mí, como ha dicho Paco, se me hace un poco complicado asimilar el consumidor al inversor, pero bueno, dentro de los inversores podemos hablar de los que son minoristas, o mejor dicho, como pensamos nosotros, los ahorradores, diferenciándolos de los inversores, a los que nosotros incluso hemos entendido que no es necesario irse a la normativa de consumo porque bastante protegidos están con la normativa especial que había, pero que no se aplicaba. El primer día que nos llegó a nosotros este tema, teníamos un compañero de refuerzo que por sorteo le tocó el tema, pero por favor nos pidió que lo veía muy complicado y que si podía ser otro el que estudiara el tema. Y era una sentencia que venía de un juzgado de primera instancia, clásicas como las que se ponían, es decir, no puede haber un error en un producto que todo el mundo sabe que sube y baja, y por tanto, si usted ha salido con pérdidas, pues asume las pérdidas. Este asunto motivó el acudir al derecho comunitario y te das cuenta de la importancia que tiene dicha normativa comunitaria dentro del ordenamiento interno, porque aunque el ordenamiento interno no recoja la protección absoluta que recogía la directiva del folleto, al menos intentó transponerla, pero no íntegramente. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, y estudiando ambas, sobre todo la directiva del folleto, llegamos a la conclusión de que esto no era simplemente un voy a la ruleta, apuesto al 5 y como sale el 6 he perdido todo, sino que realmente había una serie de normas de transparencia, en concreto de obligaciones informativas por parte de quien ofertaba públicamente acciones para ser accionista de dicha entidad, acuérdense de aquello de sea usted banquero, en el cual, bueno, pues estudiándolo y viéndolo poco a poco, llegamos a la conclusión de que había que cambiar ya la mentalidad que se había tenido siempre en materia bolsística, de las cuales, si ven la estadística judicial, no hay en materia del Tribunal Supremo acciones o sentencias que resuelvan ese tipo de asuntos hasta la famosa sentencia del 2002 del caso Banesto. Caso Banesto, que a pesar de que por ahí en algunas resoluciones, incluso de mi sección, se hace mención a ellas, no es aplicable lo más mínimo, porque esa sentencia del caso Banesto está dictada en un tiempo que es muy anterior a la directiva del folleto y a toda la reforma legislativa que provocó la directiva. Evidentemente, cuando pusimos las dos primeras sentencias, la de famosa 29 de diciembre del 14 y la 7 de enero del 15, pues lo que provocamos es el pleito masa.
A raíz de eso, pues hubo una explosión de demandas, en donde hemos llegado a la demanda tipo, a lo que a mí me enseñaron en el colegio y en la facultad, el trabajo japonés, en donde todos los que intervienen hacen el mismo trabajo exactamente igual. En este caso sería todos los que intervienen cortar y pegar, hasta el punto de que ya no es cortar, es solo pegar. Y daba igual el momento de que se comprara, el importe, etcétera, etcétera. Todos, desde el letrado que hacía la demanda hasta el último magistrado que ponía el recurso de apelación, nos hemos dedicado a cortar y pegar, con todo el gasto que esto ha implicado para la administración de justicia. Esto, a su vez, provocó el que daba igual que las acciones se hubiesen suscrito, que se hubiesen comprado en bolsa al cabo de unos meses de consumada la suscripción, se hacían exactamente en las mismas demandas. Yo creo que en la primera sentencia del 29 de diciembre del 14 ya la sección anunció que estábamos solo en materia de suscripción de acciones y que no estábamos en el mercado secundario o de compra en bolsa. A pesar de esas advertencias, pues seguían presentándose demandas en las que daba absolutamente igual cómo, cuándo y de qué forma se adquirieron las acciones. Cuando hasta el final nos tuvimos que pronunciar, y creo que fue la primera sentencia, fue la de 19 de abril del 16, en donde ya avisamos que todo lo que habíamos dicho hasta ese momento era solo de la adquisición por suscripción, que no era aplicable eso a la materia de compra de bolsa, porque basta leer la Ley de Mercado de Valores para darse cuenta de que tiene una sistemática absolutamente diferente y perfectamente diferenciada entre lo que es la suscripción de acciones y lo que es la compra en bolsa. La suscripción de acciones implica que hay un contrato entre el que quien quiere ser accionista y la sociedad de la cual va a ser accionista. Entra a la sociedad en virtud de un contrato. Es un contrato bilateral en el cual lo que pasa es, como ya sabemos todos, tiene que haber un folleto de emisión, porque sin ese folleto de emisión no puede haber dicha emisión. Y en virtud de esa relación contractual, nosotros nos planteamos ya en su día de si era posible el ejercicio de la acción de nulidad por error en el consentimiento en cuanto el contenido informativo económico-financiero del folleto no se ajustaba a la realidad. Y sí que fuimos perfectamente conscientes de que, decir, si anulamos esto, si decimos que este contrato es nulo, no estamos anulando toda la emisión. Y igual hay que cerrar la entidad bancaria. Y llegamos a la conclusión que no, porque estábamos precisamente en una relación contractual. Y en esa relación contractual, en virtud de la directiva y de una importante sentencia del TJUE de 19 de diciembre del 13, que decía, o que alertó a los Estados miembros, decir, oiga, cada Estado miembro después regulará las consecuencias del defecto de información sin perjuicio de una acción específica que es obligada, porque lo viene establecida por la directiva, era que la responsabilidad del emisor y de los administradores por las omisiones o graves defectos que tenía el folleto. Entonces, llegamos a la conclusión de que ahí sí que era posible el ejercicio de la acción de nulidad por error, y la entidad estaba perfectamente legitimada pasivamente para responder, porque precisamente esa entidad era parte contractual y que todos conocemos el principio de la relatividad de los contratos. Pero esto no tenía nada que ver con la compra de las acciones en bolsa, que es lo que ahora, al menos hablo por mi experiencia personal, es lo que ahora está un poco en ebullición. ¿Por qué? Porque aquellas personas que decidieron
una vez ya estaba consumada la suscripción, una vez estaba ya el tráfico bolsístico de las acciones de Bankia, cualquier día decir, pues oye, voy a comprar 2.000 eurillos en acciones, aquí no nos encontramos en ninguna relación contractual, porque todo el mundo conoce que para adquirir acciones en bolsa, tú no vas al edificio ahí al lado del parterre y dices, buenos días, señor conserje, ¿dónde puedo comprar 1.000 eurillos de acciones de Bankia? Porque no puedes hacer, necesitas un agente de valores y una cuenta de valores, porque va todo hoy por anotación en cuenta. Los que tenemos ya cierta edad, o al menos yo, he visto las antiguas acciones, aquellas de Río Tinto o de Compañía Telefónica, que eran 2 papelones inmensos. Eso ya hace años que no existe, porque va todo por anotaciones precisamente en la cuenta, que es obligada a tener. Pero no hay relación contractual entre quien da la orden de comprar y el emisor, porque quien compra no le está comprando al emisor. Estás comprando en un mercado, que hay un mercado absolutamente impersonal y de concentración, en donde en una mañana se juntan ventas y compras, y ahí se participa. Y al que ha dado la orden, ¿quién le ha vendido? Pues no lo sabemos, singularmente no sabemos qué persona ha vendido. ¿Le ha vendido el emisor? No. ¿El emisor va a percibir la cantidad que este inversor se ha gastado para desembolsar y adquirir unas acciones? No. Y luego, si no hay relación contractual, no puede haber una acción sustentada en un error, vicio, que afecta a la estructura del consentimiento del contrato entre el ahorrador que ha decidido comprar unas acciones y la entidad emisora. Y aquí sí, si no hay ninguna posibilidad de entablar una acción de nulidad contractual, pues habrá que ir a otros aspectos o encontrar otra serie de acciones que protejan al inversor, porque si no le protege, volveremos a lo que tradicionalmente hemos pensado, de que quien va en bolsa es como ir a la ruleta y si pierdes, has perdido. Si nos vamos a la ley del mercado de valores, tiene una regulación muy específica sobre la información de los emisores que tienen que dar al mercado bolsístico. Todos hemos visto muchas veces en conexión en televisión, cuando conectan con el mercado de la bolsa, ya sea en Madrid, ya sea en Nueva York, la noticia de que no, es que hoy presentan las cuentas trimestrales. Y están esperando los inversores a ver el contenido de las cuentas trimestrales para empezar los movimientos bolsísticos, y al día siguiente sube o cae. Bueno, pues esto es precisamente lo que introdujo la famosa directiva del 2004, de la obligación que tienen los emisores de una serie de valores que se negocian en el mercado secundario, es decir, en la bolsa, de cumplir estas informaciones. ¿Qué finalidad tiene esto? Pues indudablemente la finalidad que tiene es que el mercado sea eficaz, pero sobre todo es que haya confianza en el funcionamiento del mercado, porque si rompemos la confianza con el mercado bolsístico dura una merienda. Es imposible. Entonces, es una forma indirecta de que se controle por el mercado financiero lo que es el contenido financiero de las empresas, que al final y al cabo va a reflejarse en el valor de sus acciones que están cotizadas. Y esto lo estableció, que era obligatorio en la directiva del 2004, y le dijo a los Estados miembros que tenían que, en sus ordenamientos internos, establecer estas medidas de responsabilidad, en el sentido de que esa información se tenía que prestar y en el sentido también, indudablemente, de que esa información tenía que ser veraz y cierta. Esto nos lleva a un problema importante, y es cuando vamos a entablar la reclamación por esta acción, que es la famosa acción del artículo 35 ter. Me refiero al 35 ter porque
es la que se usa habitualmente, aunque hoy es el artículo 124 del Real Decreto Legislativo de octubre del 15. Pero vamos, por las fechas en que nos movemos y porque los pleitos tienen una única y exclusiva demandada, que es Bankia, pues es el artículo 35 ter. Como no hay relación contractual, ya nos pronunciamos en el sentido de que esta relación entre inversor y emisor es una relación de carácter extracontractual, con lo cual no se puede entablar una demanda de nulidad contra el emisor y habrá que estar a lo que permite la ley. Oiga, la acción de responsabilidad del emisor porque la información que ha deducido o derivado al mercado inmobiliario no es correcta, es falsa. Y esto está regulado en el artículo 35 ter, y para el cual es necesario cumplir 3 requisitos. Primero, que la información dada al mercado no es correcta. Esto nos lleva a un problema importante. ¿Quién tiene que justificar en el procedimiento que la información dada en el mercado bursátil no es correcta? Indudablemente quien está reclamando el ejercicio de la acción de responsabilidad. Hasta ahora no ha habido problema. No ha habido problema porque con la entidad a la cual me he hecho referencia antes, ella misma hizo un acto por el cual estaba justificando que las cuentas con que se publicitó no solo la suscripción, sino las obligaciones a las cuales me estoy refiriendo ahora, que son las del 35 ter, que fueron las informaciones semestrales y las informaciones trimestrales, hasta mayo del 12, eran incorrectas. ¿Por qué? Porque ella misma realizó la reformulación de las cuentas diciendo que donde eran beneficios, que es lo que había dicho también durante las informaciones trimestrales, resultaban que eran pérdidas multimillonarias. El problema lo podemos tener en posibles casos que se pueden avecinar, porque va a ser difícil, me imagino que habrán aprendido de la experiencia del primero, del anterior, para que se haya o se vaya a realizar cualquier tipo de este acto. Entonces, claro, indudablemente, si un consumidor que en bolsa se ha gastado, pongamos por ejemplo, 3.000 euros en adquisición de acciones, si tiene que después entrar en un pleito verbal y justificar que la información contable financiera de nada menos que una entidad que la están pensando todos, pues un informe pericial o auditor que me va a costar 2 millones de euros, pues va a ser que no voy a poder entablar el ejercicio de la acción. Entonces aquí la verdad es que sería igual a veces conveniente utilizar otra serie de medios que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque a nivel de consumo se permite el ejercicio de las acciones colectivas, el ejercicio de las acciones por las asociaciones o el ejercicio incluso de las demandas por pluralidad de consumidores afectados. Entonces, claro, si hay que hacer una pericial de una envergadura importante, pues no es lo mismo que la tenga que hacer aquel que solo aspira a recuperar 3.000 euros que hablar de los supuestos que he dicho en donde el coste económico puede ser o estar mucho más mediatizado entre todos y después ser incluso recuperado en tema de costas procesales. Este es el primer problema que plantea el ejercicio de esta acción. Insisto que la experiencia, pues nosotros en sala ya hemos puesto varias acciones estimando el ejercicio de la acción del 35 ter y no ha habido este problema porque la entidad demandada reconoció que la información no era correcta y además hubo una serie de hechos notorios y conocidos que nos fueron amparados por el Tribunal Supremo, como fue la intervención antes el Consejo de Administración, etcétera, 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 por el cual todo esto en conjunto llevó a la notoriedad de la insolvencia y, por tanto, de la incorrección de las cuentas. El segundo requisito que exige este precepto es el daño. Y esto es complicado. Esto es complicado porque, claro, aquí no se puede solicitar la restitución de las acciones, porque no estamos hablando de una acción de nulidad. Aquí se entabla la acción de daños y perjuicios.
Y entonces, claro, la pregunta es, daños y perjuicios, pero usted sigue manteniendo la titularidad de las acciones. Yo puedo pedir el importe total de la inversión, pues va a ser que me imagino que lo que primero me van a oponer y lo primero que igual me va a decir su señoría es decir, oiga, sí, pero usted todavía tiene las acciones. Sí, pero las acciones hoy valen 5. Sí, pero igual mañana esto pega un pelotazo y valen 25. Es complicado. Y si se va a la estadística judicial, los criterios son bastante variopintos. Pues claro, hay que alegar y justificar el daño. Oiga, a mí las acciones me costaban 5.000, hoy valen 1.000. En el caso de Bankia hay un fenómeno que se produjo que incluso ha favorecido esto, que es el famoso contra-split, ¿no? De 100 acciones yo le quito las 100 y le doy una. No que cambio 100 acciones por una. Que eso creo que lo matizamos, porque eso va en beneficio incluso del reclamante. Porque no son 100 acciones que cambian a una, no, son 100 acciones que te quito, que has perdido, y sobre estas 100 te doy una nueva que es una. Con lo cual, la diferencia entre los valores sí que es fácil. Pero es mucho más complicado cuando siguen estando las acciones y estas acciones siguen cotizando. Pues claro, la diferencia del importe de la inversión con el importe de lo que vale, que es a fecha de la reclamación extrajudicial, la fecha de la demanda, la fecha de la interpelación judicial, la fecha de la sentencia. Nosotros nos regimos aquí básicamente por el principio dispositivo. Lo que pida el demandante, siempre que sea correcto y ajustado a derecho. Otras veces se hacen demandas con una serie de suplicos asegurativos de costas, que es haga usted lo que quiera. Mi señoría, haga usted lo que quiera, pero al menos yo las costas las tengo, es decir, el suplico cobarde. Nosotros creo que tuvimos un asunto así y al final dijimos, pues a fecha de cotización de la sentencia, día de hoy, que hubiese sido más, pues bien, que hubiese sido menos, igual, pues claro, cada día va cambiando la cotización. Y el tercero, que en la construcción de la responsabilidad extracontractual puede ser a veces el más complicado, en este caso siempre suele ser el más fácil, que es el del nexo causal, porque basta ver cuando se produce cualquier incidente sobre estas entidades que a fecha de hoy son todas bancarias, para ver el desplome absoluto y brutal que tiene en la cotización. Esta acción, a pesar de ser de responsabilidad extracontractual, tiene un plazo de prescripción especial, porque no es el plazo de prescripción del Código Civil, porque está asignado por ley un plazo específico que es el de los 3 años. Esta acción es la misma, porque aunque sistemáticamente están ubicadas en capítulos distintos de la Ley del Mercado de Valores, el contenido literal y gramatical prácticamente es igual. Es igual a la del 28 de la Ley del Mercado de Valores y la del 35.3. Y las dos tienen el mismo plazo, los 3 años. Como la del 28 de la Ley del Mercado de Valores respecto a la entidad Bankia hoy ya está en desuso porque ya está prácticamente prescrita, es raro ya encontrar ejercicios de este tipo de acciones. En cambio, en esta segunda no. En esta segunda no, porque claro, esto es plazo de prescripción. Entonces, como conocemos todos, el plazo de prescripción se interrumpe con un mero burofax y vuelve a contar los otros 3 años. Entonces, la ley nos dice que es 3 años desde que el inversor hubiera conocido que la información no reflejaba la imagen fiel. Nosotros entendemos que la imagen fiel es un concepto que hay que trasladar o importar desde la normativa societaria. Y entonces aplicamos ese concepto, el mismo que se usa en materia de sociedades. Pero realmente el problema radica desde el día en que se tiene en cuenta
que no se conoció bien la información o que se conoce que la información es incorrecta. Y aquí, claro, el apurar y el ajustar, pues nos lleva, ¿desde cuándo? Desde que se realizó la inversión, en esto estamos todos de acuerdo que no. Desde que se reformuló las cuentas, 25 de mayo del 2012, es el criterio que nosotros hemos mantenido hasta ahora. Hay profesionales que opinan que no, que es desde un día, no me acuerdo qué día, sé que es de diciembre del 2014, porque fue un día en donde dos peritos en un procedimiento penal aportan un informe. Y ese informe, que es una pericial dentro de un procedimiento penal que no está ni con sentencia, se le da pues, el grado de altar para fijar que no, que es que a partir de ahí lo conocemos cuando no sé por qué lo conocemos, porque el contenido de las diligencias penales no tendrían que salir, pero bueno, al día siguiente todo el mundo se enteró. En cambio, la reformulación de las cuentas sí que es público, porque tienen que pasar por el registro mercantil. Nadie se ha planteado, sabemos es que esto de la prescripción es un tema de aplicación restrictiva, etcétera, etcétera. Nosotros en su día fijamos que era el 25 de mayo del 12, pero nadie ha planteado la cuestión de decir, oiga, sí, pero eso son reformulaciones en un consejo de administración. Es verdad que salió en los medios de comunicación, pero las cuentas, la reformulación de las cuentas y cuentas anuales hay que pasarlas por el registro mercantil, que es cuando produce el efecto frente a terceros. Lo que pasa es que nosotros decidimos el procedimiento, no lo encauzamos, aunque en estos momentos se puedan dar ideas. Lo digo porque es que nos estamos encontrando con muchas reclamaciones que están prescritas. Es complicado, pero es una salida que hay. Es una salida legal que se avecina para las próximas acciones que temome que están por venir. Y si bien hemos puesto sentencias en donde hemos forzado mucho el argumento, porque había profesionales que no mencionaban el artículo 35 ter en la demanda, mencionaban el artículo 28, la acción de nulidad, la acción de enriquecimiento, la acción de resolución contractual, la acción de daños y perjuicios y la de negativa servidumbre no, porque no sé por qué, pero había un rosario absoluto de acciones. Entonces ahí, si no estaba mencionada correctamente lo que eran los hechos que sustentan el 35 ter, desgraciadamente no le hemos dado la razón al consumidor, pero sí que es verdad que en otras, en donde no se ha mencionado al 35 ter, pero se ha alegado que en fase de adquisición, noviembre del 11, enero del 12, etcétera, etcétera, la información dada en bolsa era incorrecta, se han aportado, porque esto es público y es fácilmente conseguible a través de acceso a la CNMV, se han aportado las informaciones semestrales o trimestrales, a pesar de no mencionar el 35 ter, hemos amparado el ejercicio de la acción, con gran cabreo de la entidad bancaria y me imagino que poniéndonos dos velitas quien entabló la correspondiente demanda. Pero si eso no se ha producido, no hemos podido derivar de una acción del artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores a una acción del 35, porque entendemos que son incongruentes. O sea, sería incongruencia dar algo que no está pedido, porque claro, si tú vas por el artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores, estás diciendo que es por una suscripción del folleto. El folleto solo tiene sentido porque hay una suscripción de oferta pública o por una suscripción para una negociación en el mercado.
El folleto no tiene validez para el mercado secundario. Sé que hay algunas secciones, por ejemplo, de la Audiencia de Madrid, 2 secciones, que entienden que ese folleto se amplía un año, porque el artículo 27 del Real Decreto 1310 del 2005 dice que el folleto tendrá la duración de un año. Pero claro, pero es que ese artículo hay que leerlo todo. Y el artículo dice que eso tiene duración un año para llevar a cabo la emisión. Es decir, retomando el ejemplo de Bankia, que si Bankia tenía aprobado en mayo, creo, no sé si era a finales de mayo, por la CNMV el folleto, tenía para llevar a cabo de forma efectiva la suscripción hasta mayo del 2012. Pero eso no significa que el folleto venga a regular el mercado secundario, porque es contradictorio con la obligación legal que tiene el emisor de semestralmente, anualmente y trimestralmente derivar a la bolsa, al mercado bursátil, la información económico-financiera que le exige la normativa. Como ya llevo cumplido el tiempo que me has dicho y me imagino que habrá preguntas, muchísimas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Gonzalo, por tus explicaciones, porque el tema de las inversiones en bolsa por parte del consumidor están llevando muchos quebraderos de cabeza, sobre todo al consumidor y usuario, que muchas veces se ve dificultado, incapacitado a la hora de presentar sus reclamaciones, a ser posible extrajudiciales. Ya sabéis que como asociación de consumidores siempre apostamos por la vía extrajudicial para evitar luego el colapso de los juzgados, y porque entendemos que la resolución extrajudicial de conflictos, como es el que ocupa con las entidades bancarias, se podía solucionar de una forma mucho más efectiva, por ejemplo, a través de la mediación y sobre todo del arbitraje. El arbitraje, que aplicamos la equidad y no somos tan estrictos en cuanto a la normativa, y seguramente no haríamos tantos recovecos jurídicos y normativos para poder dar la razón en una cuestión que podemos entender que pudiera ser tan evidente. Como hemos comentado, si queréis dejamos el turno de preguntas para después y así le damos palabra a don Pedro Viguer. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer, como es obligado, a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana pues que haya contado una vez más con nosotros para participar en este acto, y también al Ilustre Colegio de Notarios pues por la cesión de este magnífico local. Bien, yo me voy a centrar en mi exposición en un aspecto estrictamente, digamos, organizativo o de gestión, para explicar todo lo que ha supuesto para los juzgados de primera instancia de Valencia este aluvión que se ha producido de demandas de cláusulas abusivas, cómo lo hemos organizado, cómo hemos organizado el refuerzo y, bueno, cómo estamos intentando pues afrontar esta entrada masiva de demandas a través de un mecanismo, digamos, auspiciado desde el Consejo General del Poder Judicial. Ya en los últimos años, los jueces decanos, digamos, ya sistemáticamente vienen resaltando en sus conclusiones de las jornadas que se realizan anualmente de que nos encontramos en una situación que no tiene parangón en España, es decir, de la irrupción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de consumo ha provocado un aluvión de demandas en distintas materias, cláusulas abusivas, productos financieros complejos, etcétera, que la verdad es que nos tiene completamente desbordados a los juzgados, y se insiste un año tras otro en que es necesario repensar esta situación y buscar mecanismos tanto organizativos como de índole procesal, como pudiera serlo, no sé, por decir alguno, pues el pleito testigo, es decir, que hubiera un pleito que marcara un poco la línea de lo que luego debe de ser la jurisprudencia a nivel de audiencia, a nivel de Tribunal Supremo, y luego también a nivel de organización de los refuerzos, es decir, buscar mecanismos que permitan que los juzgados podamos de alguna manera asumir este inmenso aluvión de demandas en la que estamos soportando durante los últimos años. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en materia de productos financieros complejos, solamente en la ciudad de Valencia entraron algo más de 20.000 demandas en un periodo de 3 años, entre el 2013 y el 2016, lo cual es una auténtica barbaridad cuando estamos hablando de 22 juzgados de primera instancia. Pero es que cuando ya estábamos viendo la luz al final del túnel, en el año 2016, resulta que nos llega ahora
una segunda hornada, una segunda aluvión, un segundo tsunami con demandas sobre cláusulas abusivas que han venido motivadas por las determinadas resoluciones, sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo, y llevamos ya en apenas 6 meses una entrada que alcanza, supera ya ampliamente las 6.000 demandas. Yo voy a explicar un poco cómo hemos intentado paliar esta situación, cómo nos hemos organizado en los Juzgados de Valencia, cómo ha sido un poco la gestión de todo este problema, cómo ha nacido este juzgado que todos conocemos, como estamos viendo aquí, como el juzgado 25 bis. Realmente no es un juzgado, es un refuerzo del juzgado de primera instancia número 25. Cómo hemos organizado todo esto, y luego daré unas cifras acerca de lo que ha entrado en otras ciudades, y un poco las estadísticas del juzgado de primera instancia especializado en condiciones generales de la contratación de Valencia. Dicho esto, pues lo primero, señalar el planteamiento, cómo surge la idea de crear un refuerzo específico para, asumir todas las demandas que iban a entrar o que se suponía que el aluvión que se iba a producir como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 sobre cláusula suelo y la sentencia del Tribunal Supremo, por todos conocida, de 23 de diciembre de 2015, sobre todo en materia de gastos, previendo el Consejo General del Poder Judicial que como consecuencia de estas resoluciones se iba a producir una entrada masiva a nivel nacional. Estamos hablando de centenares de miles de demandas, se calcula que más de 200.000. El Consejo planteó la idea de establecer, un mecanismo que permitiera afrontar estas demandas, que en cierto modo además tienen un cierto carácter repetitivo y que por lo tanto tienen sus particularidades y que permitirían de alguna manera una mayor productividad a la hora de dictar sentencias que en cualquier juzgado normal. En el 21 de febrero de 2017 el Consejo General del Poder Judicial tuvo una reunión en Madrid con todos los jueces decanos, es decir, en febrero de este año, donde nos expuso la situación, y la intención era especializar en todas las provincias un juzgado, ¿de acuerdo?, que iba a continuar teniendo su competencia habitual, pero del que, permíteme la expresión, se iba a colgar en cuerda floja, por utilizar una expresión procesal, ¿no? De que iba a llevar arrastrando un refuerzo como a modo de juzgado bis, ¿no? Toda una estructura paralela como si fuera un juzgado paralelo que está vinculado. ¿Por qué? Pues porque la especialización se tiene que referir a un juzgado concreto en aplicación del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial nos planteó a los jueces decanos que nos mostrábamos bastante escépticos de esta medida, que se trataba de crear un juzgado provincial especializado, que el juzgado que se especializaba iba a funcionar exactamente igual que hasta ese momento, solo que tendría un refuerzo específico vinculado a ese juzgado, que esto tenía la ventaja de que produciría un encapsulamiento de todos los asuntos relativos a condiciones generales de la contratación, es decir, cláusulas abusivas de los juzgados que irían a este juzgado a nivel provincial. Ténganse en cuenta que esto significaría, por ejemplo, en la provincia de Valencia, que no solamente irían a este juzgado bis las demandas de los restantes 22 juzgados de primera instancia de la ciudad de Valencia, sino también de los partidos judiciales, de Sagunto, de Llíria, de Gandía, de Torrent, de Carlet, etcétera, 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 ¿no? El Consejo entendía que esto tenía además la ventaja de que suponía un refuerzo indirecto de los juzgados de primera instancia. ¿Por qué? Pues porque los juzgados de primera instancia dejaban de recibir estas demandas y por lo tanto tenía una entrada menor, porque que por el momento, por ejemplo, si hablamos de juzgados de media de juzgado, pues ha supuesto aproximadamente unas 300 demandas menos por juzgado como consecuencia de este encapsulamiento. Es decir, que es verdad que indirectamente es un refuerzo, y además que este sistema permitiría una cierta